Pues buenas tardes. Vamos a visitar el Castillo de Chapultepec. El nombre correcto sería el Alcázar, porque Alcázar es como nos marcan las costumbres europeas, ¿no? Esas especies de castillos, casas virreinales, que es lo que vamos a ver en este caso. Y hay tres lugares prácticos que se pueden utilizar como acceso al bosque. En este caso lo vamos a hacer sobre el Paseo de la Reforma, justamente frente al Museo Nacional de Antropología. Como de referencia, está un Starbucks y hay una librería Gandhi en el otro extremo, pero también pueden entrar por el altar de la patria, donde está la Estela de la Luz, o por donde está el Mercado de Flores, allá por Avenida Constituyentes. Entonces, estos tres lugares son recomendables para poder iniciar el recorrido. En este caso estamos entrando por el Paseo de la Reforma, que como bien sabemos, el bosque de Chapultepec es el parque público más grande de Latinoamérica, 2 veces más grande que el Central Park de Nueva York, 686 hectáreas en 3 secciones, y ahorita vamos por lo que son esos lagos artificiales, ¿no? El lago Mayor y el lago Menor, para poder visitar lo que es el castillo de Chapultepec. Pero vamos a remontarnos un poquito en la historia de las intenciones de la Nueva España de poder crear una casa de descanso, una casa de virreyes. Y nos referimos que en los tiempos del segundo virrey de la Nueva España, que fue don Luis de Velasco, por ahí a mediados del siglo XVI, se construyó justamente en este lugar una casa, una mansión de recreo en una de las laderas del castillo de Chapultepec. Es bien sabido que el europeo trataba de emular su vida europea, y es por ello que buscaba bosques como los que estaban acostumbrados a visitar en el viejo continente, tuvieran casas de descanso, alcázares, castillos, pues para poder hacer esa vida occidental de gran lujo de este lado del charco, ¿no? Y es en este lugar donde se alojaban los virreyes recién llegados de España, mientras organizaban su entrada triunfal a la capital, ¿no? De la Nueva España. En esa época, Chapultepec estaba fuera de la Ciudad de México. Como bien sabemos, las montañas, dicho de paso, han sido lugares muy importantes en la cuenca del Valle de México, así como el Cerro de Chapultepec, el Cerro de la Estrella y el Cerro del Tepeyac, que hoy los vemos con otros usos. En sus tiempos, en las partes altas había templos mesoamericanos, y curiosamente en esos lugares se establecieron templos católicos, ¿no? Que ya hemos hablado de esas, de esas suertes. Y es aquí donde finalmente esa casa sufrió algunos destrozos. ¿Por qué? Porque construyeron una fábrica real de pólvora muy cercano, ese polvorín detonó y se destruyó ese primer intento de la casa de los virreyes, justamente a las faldas. Esta toma es muy urbana, mucha gente que viene de otras latitudes, de Nueva York, que conocen el Central Park, parque como el del Retiro en Madrid, algunos parques de Bélgica, o sea, es totalmente la traza europea, ¿no? Sabemos que Porfirio Díaz le encargó a Limantour, a Yves Limantour, que trazara este parque bajo los modelos europeos. Y esta imagen que tenemos yo la comparo mucho con la del Central Park, ¿no? De Nueva York, el lago, los grandes edificios, muy cerca de aquí estaría el zoológico, ¿no? También para emular esos grandes espacios. Es aquí donde también cobran un gran atractivo porque están las letras de la CDMX, ¿no? Que estamos viendo, mucha gente se toma esas fotos, ¿no? Es un lugar ya icónico de la Ciudad de México para poderse tomar la foto de la CDMX. Y damos un brinco por ahí del siglo XVIII, durante el gobierno del virrey Bernardo de Galvez. Tuvo un hijo que fue el que acabó el proyecto. Nos estamos refiriendo por ahí de 1785, donde se inicia la construcción del nuevo palacio, lo que conoceríamos hoy como el Castillo de Chapultepec. Se realizó bajo la dirección de algunos ingenieros, uno muy afamado de la época, Vanvitelli, que fueron los encargados de desarrollar ese proyecto. También en esa época, los ministros de la Real Hacienda, recordar que el español a todo le ponía real, ¿no? De la Real Hacienda aprovecharon el abandono de, del castillo para tratar de subastar las puertas y ventanas, porque ya tiene una vida muy singular el castillo de Chapultepec. Sabemos que fue colegio militar, estuvo abandonado por más de 30 años, se trató de subastar, algunas ventanas fueron las que se lograron vender, pero afortunadamente esto nunca sucedió.
Y de acuerdo a algunos planos y diversas fuentes, el Palacio de Chapultepec se encontró una forma de cómo seguiría su construcción, a modo de que fuera terminada a la muerte del virrey Bernardo de Galvez. Aquí estamos a la ladera del cerro, algo muy recomendable es continuar ese corredor para darle la vuelta a todo el cerro, y algo que nos acompaña mucho a nuestro paso son los ahuehuetes, esos árboles viejos que se anclan a los manantiales. Bien sabemos que de este lugar el agua potable era extraída desde estos lugares al centro de la Ciudad de México. De hecho, cuando pasamos esta reja, ahorita le voy a poner pausa, se pueden ver parte de los arcos del acueducto de Chapultepec, que solamente hoy nos quedan 20 en Avenida Chapultepec. En la época de los aztecas, ellos construyeron un acueducto muy funcional que llevaba agua delgada y agua pesada en 2 arcos, pero el español, fiel a su costumbre, ¿no? De hacer menos al mexica, con esa actitud soberbia, dijeron, no, ese acueducto de los mexicanos no sirve. Lo mandaron a destruir y se dieron cuenta que la solución para llevar agua al centro de la Ciudad de México era ese mismo acueducto. Entonces, ¿qué hizo el español? Pues volver a construir un acueducto con las mismas características que habían construido previamente los aztecas. Recordar que al azteca nunca se les inundó la isla. Ya en la Nueva España hubo grandes problemas de hundimientos, tan es así que por ahí de 1696 la ciudad estuvo inundada 6 años, se desbordó el río Cuautitlán y el lago de Texcoco. Entonces no sabían realmente cómo medir el nivel del agua y es por ello que ese acueducto también fue reemplazado. Donde están esas láminas, esas mantas, es donde descansa lo que es, ahí se ven al fondo lo que son parte del acueducto, lo voy a regresar tantito para que alcancemos a ver, en la parte derecha de su pantalla, van a ver parte de los arcos, ahí se ven, allá al fondo, detrás de esos árboles, es parte del acueducto virreinal, no del Azteca, no sé por qué razones ponen esas láminas, ahí estoy señalando, que es donde estaría ese acueducto. Y ya vamos llegando a lo que es donde estaba el Salón de los Espejos, donde en su momento llegó a vivir una persona como que era el encargado de bombear el agua. Recordar que en la Ciudad de México hay cerca de 1000 estaciones de bombeo, donde se extrae el agua potable de los manantiales, y parte de estas estaciones se encuentran aquí en Chapultepec. El cuarto de los espejos que estamos viendo, que hoy en día se utiliza como la taquilla para ingresar al castillo, se hace la fila por esa construcción virreinal, que ahí vamos a poder ver parte del castillo en la parte alta. Ahí tienen que entrar todos los que van a asistir. 85 pesos cuesta el acceso. En esta ocasión no hubo mucha gente. Ya que compramos nuestro boleto de 85 pesos, no dejan entrar bulto, les cuesta 10 pesos el locker. Podemos adquirir ese bono para poder dejar sus cosas. Y rápidamente vamos a subir por esta rampa, que era muy buena la idea que se hizo en su momento. Por ahí de Valderas había una cárcel, que era la cárcel de la Acordada. ¿Por qué se llamó la cárcel de la Acordada? Porque acordaron que los reos de esa cárcel vinieran a apoyar al terraceo del Cerro de Chapultepec para dar paso lo que es al castillo. Entonces, se trajeron mano de obra, ¿no? De los carceleros para poder terracear lo que fue el Cerro de Chapultepec. Hoy en día esta rampa es la que nos va llevando. Del lado derecho tendríamos el Museo del Caracol, ¿no? Gran proyecto de la plástica, pero a través de maquetas. Y llegamos a esta puerta, del lado derecho tenemos el acceso. Aquí es muy importante este lugar porque tal cual como lo estamos viendo hoy, su cantera, su herrería, sus arcos, así tal cual lucía en la época de Maximiliano de Habsburgo. Sabemos que hubo varios moradores en este castillo, en este alcázar, sede del Colegio Militar, sede del Imperio. También sabemos que hoy en día forma parte del Museo Nacional de Historia, por un lado, y por otro lado, sabemos que es el Alcázar de Chapultepec. Pero, ¿qué pasó en el Imperio? ¿Qué es lo que estaríamos viendo de esa época? El Alcázar adquirió el aspecto actual, como lo que estamos viendo, cuando el archiduque, como bien sabemos, austriaco Maximiliano de Habsburgo y su esposa, la princesa belga Carlota Armalia, residieron en este castillo entre 1864 y 1867. Esto durante la Segunda Intervención Francesa. Este inmueble que estamos viendo a su llegada
fue condicionado como palacio por el arquitecto mexicano Ramón Rodríguez, que era un exalumno del Colegio Militar, y los jardines, que es lo que estamos viendo ahorita, también el propósito de ver todo este embellecimiento. Estos jardines fueron rediseñados por un botánico austriaco, ¿no? Que fue traído por Maximiliano, aunque según Carlota, ¿no? Ella se daba ese rol, se debió más a la mano de Maximiliano. Mientras las obras avanzaban, llegaron de Europa muebles, pianos, vajillas, ¿no? Vajillas de porcelana que todavía se pueden exhibir ahí, también de plata, óleos con retratos de la pareja imperial que vamos a ver más adelante, tapices, relojes de mesa. Todos estos elementos que estoy mencionando los vamos a ver ahorita que visitemos el Alcázar, lo que son los manteles, la cristalería. Entonces Maximiliano y Carlota eligieron como aposentos las habitaciones de la planta baja, ¿no? Que miraban hacia el oriente. Aquí tenemos una vista hacia el norte. Como bien sabemos, aquí tenemos el lago de Chapultepec, tenemos la zona hotelera de Polanco, Campos Elíseos, tenemos a Virreyes, la bandera mexicana en el Campo Marte, y en esa dirección estaríamos ubicando también el Museo Nacional de Antropología, ese gran techo suspendido. Entonces, el Castillo de Chapultepec también nos regala vistas panorámicas de la ciudad. Sabemos a 360 grados podemos distinguir lo que es hacia el norte, hacia el oriente y hacia el poniente. Entonces, esta es una de las vistas que estaríamos observando hacia el norte, los jardines, esculturas plásticas ya muy de ese México funcionalista. Entonces aquí es cuando Maximiliano establece que sus habitaciones den hacia el oriente, porque tenían una vista, dominaban lo que era el lago de Texcoco y los volcanes, ¿no? Lo que es el Popo y la Mujer Dormida. Razón por la cual mandaron a construir una terraza panorámica frente a sus habitaciones. Entonces, esto que estamos viendo obedece mucho a la influencia de Maximiliano de Habsburgo y Carlota. Otro dato importante de este alcázar, que es durante el Porfiriato, por ahí de 1878, se estableció en este castillo el primer observatorio astronómico nacional. ¿Dónde? Donde está el Caballero Alto. Para ello se acondicionaron, una vez más, el edificio, se instaló equipo especializado, un telescopio que estaba en la parte alta del Caballero Alto, que lo vamos a ver cuando visitemos la habitación de Porfirio Díaz, ¿no? Y la de Carmen Romero Rubia, y donde está el Salón de los Emplomados, ahí se le agregó una cúpula a la torre. Y en el siglo XX, sabemos que por ahí de 1916, Venustiano Carranza manda demoler el edificio sureste del Colegio Militar, que se construyó durante la época del Porfiriato, para que el Alcázar fuera más visible, algo como lo que vamos a ver más adelante, y fue de ahí donde se instalaron algunas oficinas del gobierno y la residencia presidencial. Los presidentes consecutivos mantuvieron esa sede como sede del Colegio Militar a través de Abelardo Rodríguez. Acabando ese jardín que estamos viendo para subir al Museo Nacional de Historia, podemos ver una obra arquitectónica muy interesante del castillo. Esto que estamos viendo es la alegoría de la Revolución Mexicana. Podemos ver a Juan Escutia aventándose. Ese mural que está en el techo, que dicho de paso, para los servicios sanitarios pueden tomar lo que es esa escalinata en la parte alta. Hoy en día hay una exposición temporal, ¿no? De lo que es México y el mar sobre la ruta de la independencia. Entonces, cuando entramos a esta ala que corresponde al Museo de Historia, tenemos lo que es la plástica, parte del proyecto del muralismo a cargo de Siqueiros. Es muy interesante ver los rostros, ¿no? Como los alumnos, y en la época de Diego Rivera, sobre todo en estos lugares, en estos edificios, se plasmó arte. Recordar que el pueblo de México requería de unos murales a modo de enterarse y de poder platicar de la historia de México. Este proyecto que estamos viendo, plástico, obedece a la época del Porfiriato, lo que es la guerra. Es todo un tema bélico, y uno de los murales que nos sorprenden a la entrada son estos cadáveres en fila,
que estamos viendo ahorita no es otra cosa que la represión, es consecuencia de la guerra. Esto es muy del estilo de Siqueiros, como lo estamos viendo ahí. Entonces, este mural se llama La hilera de los cadáveres, que simboliza el costo en vidas del movimiento armado. Entonces, es bien interesante ver cómo la Revolución Mexicana cobró muchos muertos, que estaríamos viendo justamente en esa línea. Eso es si nos vamos al fondo de estos murales. Ahí podemos ver a Venustiano Carranza con esas mujeres pomposas, ¿no? Siempre hay una, digo, Porfirio Díaz, siempre hay una burla del gobierno, ¿no? Aquí vemos a Porfirio Díaz sentado en la silla presidencial observando el baile, ¿no? De la época. Entonces, con su pie izquierdo está pisando la Constitución de 1857. Entonces, es una forma también de atacar al gobierno de Porfirio Díaz. Allá vemos el grupo revolucionario en armas. Esto es en una de las alas del Museo Nacional de Historia. Cabe señalar que no hice toda la visita al Museo Nacional de Historia porque nos llevaría otro recorrido, pero próximamente yo creo que sí vamos a hablar de lo que hay en esas salas del Museo Nacional de Historia. Importante este grupo de escalinatas por esa plástica, y tenemos otra pintura de David Alfaro Siqueiros en la parte alta. Cabe señalar que muchas de las pinturas que se exponen en el Museo Nacional de Historia hoy en día se encuentran en la exposición temporal del Museo Nacional de Antropología, lo que es la grandeza de México. Esa es la entrada del Museo Nacional de Historia. En este sector se encuentra una exposición temporal, ¿no?, de los niños héroes, y también parte de la mar que tomó como fuerza de los militares a México. Entonces hay una exposición ahorita temporal y ahí vemos al niño héroe, ¿no?, aventándose. Es uno de los grandes murales que tiene este Museo Nacional de Historia, previo a la visita del Alcázar de Chapultepec. Volvemos a entrar porque ahorita afortunadamente se salió la gente, entonces la intención es ver todo el mural, ¿no?, acoplado. Vemos aquí los revolucionarios, la época de Zapata y Villa, como levantados en arma. Ahí podemos ver a Zapata, justamente del lado izquierdo, con su gran bigote. Entonces aquí tenemos otro de los murales, que es el pueblo en armas, y aparece acompañado Madero, Pino Suárez, Venustiano Carranza, Francisco Villa, Felipe Ángeles. Todos esos personajes están ahí pintados y convertidos en plástica. Ahí vemos el pueblo, ¿no?, sometido, enojado, cargado algunos revolucionarios ahí que están afectando, tomando los estandartes. Entonces simplemente es un proyecto bélico, ¿no? Tiene que ver con la Revolución Mexicana. También hay una burla de la sociedad alta, que fue lo que vimos ahí en el otro lado de donde se encuentra Porfirio Díaz. Es una alegoría bastante interesante. Ahí estaríamos viendo del lado donde estaría Porfirio Díaz. Véanlo, cómo está pisando la Constitución de 1857. ¿Ya vieron? Aquí tenemos cómo la está pisando, ¿no? Entonces es uno de los elementos que sobresalen de este mural. Aquí tenemos estos personajes que son extranjeros, ¿no? Los Rangers norteamericanos, que se aprestan, ¿no?, para reprimir a los mineros y en los líderes de la huelga. Estamos hablando de la época de Cananea, ¿no?, que es cuando se da la primera gran huelga aquí en México, que tiene que ver con Porfirio Díaz. Entonces, todo ese proyecto, ¿no?, de reclamo, lo tenemos aquí bajo la plástica de David Alfaro Siqueiros. La plástica vino a cobrar gran importancia a los grandes muralistas, tomando esos grandes rasgos. Si se fijan, es muy característico de Siqueiros, de Tamayo, de Diego Rivera, de José Clemente Orozco, el rasgo del mexicano, ¿no? Fuerte, ya no sometido, sino como un ADN propio, ¿no? Ya buscando ese nacionalismo. En esa época era bastante bien intencionado, pues para dar paso a ese nuevo México. Combinado con la arquitectura, con la literatura, vienen a dar paso a ese nacionalismo, la importancia de esos personajes. Saliendo de esta parte del Museo Nacional de Historia, vamos a encontrarnos a la primera gran sala, que es el Salón de los Carruajes. De esta ala estaríamos en el Museo Nacional de Historia. Nuestro recorrido empezaría del lado izquierdo
con la sala de carruajes, que dicho de paso, ahí se exhiben 3 carruajes, 2 que utilizó Maximiliano y uno que utilizó Benito Juárez. Por ahí se entraban, era como que el garage, ahí entraban los guayines para poder entrar en lo que es al castillo de Chapultepec. Esta sala de carruajes, ¿no? Vamos a ver en primer término el de Benito Juárez, pero antes, esta gran pintura donde vemos a Benito Juárez recuperando la República. Ahí hay un periódico con un niño ensañando el boceador, ¿no? Anunciando que ya se había recuperado la República, ¿no? El boletín republicano. Nos acercamos para ver cómo Benito Juárez había recuperado la República una vez que Maximiliano de Habsburgo fuera fusilado ya en Querétaro, en el Cerro de las Campanas, durante el Segundo Imperio. En este óleo también se observa a su militar, que era Porfirio Díaz. Ahorita lo vamos a ver. Porfirio Díaz lo podemos ubicar, a ver si acá arriba, siempre lo dibujan de frente, bigotón, morenito, ahí tendríamos a Porfirio Díaz. Y en el otro extremo también tendríamos a Porfirio Díaz, donde lo tenemos, justamente ahorita lo vamos a ver en la parte alta. Aquí tenemos a Porfirio Díaz. ¿No? Aquí estamos viendo lo que son las guerras de reforma y estaríamos viendo ahora sí lo que es el carruaje de la vida diaria de Maximiliano. El carruaje de Maximiliano y Carlota fue construido en Milán, ¿no? Por un carrocero de la época, por ahí de 1864. Es una bella pieza muy barroca que pareciera el retablo de una iglesia, que justamente se encuentra al centro. Ese era el carruaje que se utilizaba de forma diaria. Entonces tenemos el carruaje de lujo de Maximiliano, el carruaje de uso, este es el carruaje de lujo de Maximiliano. Ahí vemos a Maximiliano de Habsburgo, un otro de los grandes óleos, es el retrato ecuestre de Maximiliano, que es un óleo que se dibujó en 1865. Ahí podemos ver, ¿no?, la figura gallarda del emperador en su caballo blanco llamado Oríspelo. Entonces aquí tenemos también este barroco, ¿no?, como si fuera el retablo de una iglesia, en lo que es el carruaje. Solo se usó una vez cuando llegó a México. Ahí vemos los escudos imperiales. La pareja imperial solo lo empleó en 2 ocasiones, perdón. El 16 de septiembre de 1864, que era aniversario de nuestra independencia, y el 6 de julio de 1866, cuando fue santo de Maximiliano. El carruaje fue un obsequio de los habitantes de Lombardo Veneto, allá es gobernadores de Maximiliano y Carlota, que se los mandaron directamente traído a través de un barco, lo que era la fragata La Novara, muy famoso en esa época. Ahí tenemos a Maximiliano con su caballo blanco. Podemos ver toda la iconografía, ¿no? Todas las maderas, como les digo, es totalmente un carruaje barroco. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí tenemos la de uso diario de Maximiliano y enfrente tendríamos la de uso diario de Benito Juárez. Vamos a ingresar posteriormente donde el egocéntrico de Porfirio Díaz mandó a construir justamente en este corredor una sala de boliche. Se dice que aquí jugaba a los bolos, que es donde vemos en esta sala de introducción, pues vemos los faros de mando, ¿no? También hay medallas del imperio de Maximiliano, medallas de la época de Benito Juárez, coronas, sellos, muchas colecciones privadas aquí se recuperaron y a lo largo de este corredor fue que se colocaron en estas grandes vitrinas. Vemos ropa de la época, armas, pistolas, espadas, podemos ver los sellos oficiales que pertenecieron a los diferentes ministros del imperio, así como monedas y medallas. También aquí podemos ver la bandera imperial, podemos ver las espadas. También en una de las vitrinas que aquí se encuentra, fueron depositadas algunas monedas en el Monte de Piedad y fueron recuperadas para exhibirse justamente en este lugar. Aquí estamos jugando con el castillo, pero también tiene acervo histórico, ¿no?, combinado con el Museo Nacional de Historia. Vamos a ver también la guirnalda ahorita más adelante, que cuando
recuperó la República Benito Juárez, le fue colocada. Entonces, esta es una de las salas principales porque nos va a regalar una de las vistas más importantes del castillo. Mucha gente que viene al castillo, lo primero que hace es tomarse la foto una vez que salgamos. Aquí vemos, ¿no? Las coronas que utilizó Benito Juárez al momento de recuperar lo que fue la República, ¿no? Medallas conmemorativas del presidente, troqueladas en oro. Ahí tenemos lo que es algunas bandas, los sellos, los escudos que forman los colores nacionales a base de esmeraldas. Y este patio, que es de los más bonitos, es donde nos empieza a regalar unas muy buenas estampas. Y aquí es donde ya vamos a empezar a ver lo que son las habitaciones. El primer espacio que vamos a ver es la sala de lectura de Maximiliano de Habsburgo. Cabe señalar que el proyecto museográfico se decidió ambientarlo con muebles estilos Luis XVI que utilizó Maximiliano de Habsburgo. 3 grandes moradores tuvieron estas habitaciones. La cédula nos habla de quienes vivieron en la época de Porfirio Díaz, el director del Observatorio Nacional, y en la época de Maximiliano. Aquí tenemos lo que es la sala de lectura, que en este lugar se añoraba lo que era el castillo de Miravalle. Entonces trataron de adecuarlo muy a las costumbres de Maximiliano, ya totalmente europeas. Es ahí donde en las mesas se observan lo que son las coronas, los cetros, lo que fueran los símbolos reales, y toda la estantería donde se encargan de colocar libros de historia, de leyes, botánica, porque era justamente el salón de lectura de Maximiliano de Habsburgo. Estamos viendo otra de la ala norte, para posteriormente entrar lo que sería al salón de juegos. Esta sala tenemos dos puertas, que es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Que es la sala de lectura de Maximiliano. Podemos ver toda la indumentaria, todos los tazones, ¿no? También emulan ahí a la Orden de Guadalupe, la del Águila Mexicana, en mucho de la iconografía ahí de la sillería. Y hay obras también de Santiago Rebull que se encuentran en el castillo de Miramar. En el otro extremo vamos a tener otra vista, pero ahorita ya estamos en el salón de juegos. Estos tapices que estamos viendo con aplicaciones de seda fue un regalo de Napoleón III a Maximiliano con motivo de uno de los aniversarios celebrados en México. Lo que es Napoleón contribuía de alguna manera a embellecer lo que era el castillo de Chapultepec. En esos tapices se observan de la época de Enrique III jugando lo que es al valero, el trompo, el bádminton y los bolos, ¿no? Estos tapices tienen como aplicaciones de seda, fueron realizados en Francia. El mobiliario de la época del presidente Porfirio Díaz, pues él también hizo uso de ese espacio. En otros tiempos, ese lugar fue habitación del segundo astrónomo, también fue sala de cartas durante la época de Manuel González, el presidente, fue el saloncito de juegos de Porfirio Díaz y el salón de juegos del gobierno del presidente Abelardo Rodríguez. Pues como pueden ver, varios usos llegó a tener. Esta es la sala del fumador, que ese mobiliario está integrado por mesa, sillones y bancos de madera adquiridos a finales del siglo XIX en Londres. ¿Y qué tenemos ahorita? El gran comedor construido en este lugar por artistas mexicanos, ¿no? Las sillas están tapizadas con cuero repujado y claveteadas, y en los remates de los gabinetes se aprecian las iniciales de la República Mexicana, RM. Lo que es la chimenea que estamos viendo ya al fondo y los gabinetes fueron tallados también en el lugar. Y el resto de la decoración también sufrió ese mismo efecto. Salimos y ¿a dónde llegamos? A tras bambalinas, ¿no? Lo que es el famoso antecomedor, que este pequeño espacio comía el presidente Porfirio Díaz con su familia. Aquí sí servían las especialidades culinarias ¿de dónde? De Oaxaca. Como bien sabemos, Porfirio Díaz era oaxaqueño. Sobre la mesa se aprecia un contoy de dos vinagreras que formaban parte de la colección de plata. Y aquí tenemos otra de las vistas más bonitas, que es hacia el Paseo de la Reforma.
El Paseo de la Reforma, llamado en un inicio el Paseo de la Emperatriz, nos cuenta la historia que Maximiliano se levantaba a las 4 de la mañana, le daba una vuelta al cerro de Chapultepec, se tomaba su café, Carlota estaba sola, a las 9 de la mañana se iba Maximiliano, recorría un camino polvoroso, llegaba a Palacio Nacional y hasta en la noche llegaba Maximiliano. Hacía 3 horas de largo camino. Y se dice que en esa época Maximiliano, por satisfacer a Carlota, le dice, oye, vamos a construir el Paseo de la Emperatriz, lo que vendría siendo la traza del Paseo de la Reforma. ¿Qué tenemos aquí en este lugar? Lo que es la escalera púrpura, que fue construida en 1900, ¿para qué? Para mejorar la comunicación entre la planta alta y la planta baja. Porfirio Díaz era muy egocéntrico y quería su comida calientita. Mandó a construir un elevador porque la cocina que estaba abajo tendría que llegar la comida calientita. Es por eso que se construyó un elevador. La construcción de esta escalera permitió que la residencia oficial fuera más confortable y tuviera un acceso más cómodo. Ahí tenemos un teléfono y se dice la historia que hoy en día cuando suena el teléfono contestamos, bueno, 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 bueno. Cuando Porfirio Díaz hizo una llamada telefónica, él preguntó que cómo se escuchaba su voz del otro lado. Entonces la gente le dijo, no, se escuchó bien, estuvo bueno, estuvo buena la señal, algo así como que emplearon esa palabra. Entonces dice que decimos bueno por precisamente la calidad de la llamada en la cual participó Porfirio Díaz. Ahí tenemos el elevador que comunica a la planta alta de la planta baja. Sabemos que edificios como el Palacio Postal, el Gran Hotel de la Ciudad de México y el Castillo conserva uno de los elevadores más viejos de la Ciudad de México. Y aquí tenemos ahora otros espacios de la parte baja. En este encontraríamos el Salón de los Gobelinos, que ahorita que ingresemos, que nos den opción de entrar, vamos a ver al fondo los retratos de Maximiliano y Carlota. Vean a Carlota del lado derecho y a Maximiliano del lado izquierdo. Son unos retratos que se realizaron en 1865. Está amueblado con un ajuar de estilo Luis XV, ¿no? Que eran fabricados en madera de avellana y revestidos con tapicería. Aquí tenemos, continuando en la otra puerta, lo que tendríamos ese gran piano, ¿no? La pared derecha está decorada y vemos del lado derecho lo que son los retratos de Napoleón III, Emanuela de Montijo, ¿no? Elaborados por uno de los grandes pintores españoles, lo que es Pelegrín Clavé en 1864. Ahí tenemos dos pianos, uno de cola y uno un poquito más pequeño. Y el techo, ese cielo está revestido, decorado con un rosetón. ¿Qué tendríamos del lado derecho? Lo que sería en este espacio la sala de té, que es donde se exhibe un juego de té elaborado en Francia en el siglo XIX. Ahí tendríamos el saloncito de té. De acuerdo a los protocolos, Carlota disfrutaba de la compañía de damas de la sociedad que eran mexicanas. Ella las elegía que fueran mexicanas. Durante su estancia en México organizó diferentes fundaciones para ayudar a los pobres e hizo muchas obras de caridad. Y ahí tenemos lo que sería ahorita la recámara de Carlota. El mobiliario está integrado por una cama de latón que estamos viendo, que perteneció a Maximiliano y tiene la cabecera del escudo del imperio. Podemos ver ahí los anagramas. Y otro de los complejos importantes de este recinto, el baño, y aquí tendríamos lo que son las salas de acuerdo. Porfirio Díaz, cuando iba a celebrarse el primer aniversario de la independencia en 1910, mandó a traer representantes de varios países, de Inglaterra, de Argentina, de España, de Estados Unidos, y en ese salón de acuerdos ahí se reunieron. Y ya en la parte exterior tenemos otra terraza que nos regala una vista hacia el sur de la Ciudad de México. Como bien sabemos, ahí están los bustos de los niños héroes, que es lo que vamos a verlo en una especie de rotonda. Estaríamos ubicando en un día muy claro lo que es el World Trade Center, toda la zona del Ajusco. Aquí tendremos la fuente que ya casi tiene 100 años, de la fuente del Chapulín. La parte baja, el Alcázar, ya vimos
lo que son espacios habitacionales, hoy en día decorados a la época de Maximiliano, pero que sus distintos moradores, como el observatorio, en la época de Manuel González, de Porfirio Díaz y de Maximiliano, fueron los que utilizaron esos componentes, las habitaciones. Y la segunda parte, ya para ir acabando el recorrido, vamos a subir por la escalera de los Leones, que es ese acceso que vamos a tomar ahorita, que se abrió por primera vez en 1878. Aquí tenemos a los niños héroes, podemos ver el sur de la Ciudad de México. Sabemos que al sur está el volcán de la Jusco, hacia el poniente estaría lo que es la zona de Santa Fe, hacia el norte lo que es la Sierra de Guadalupe y al norte pues, lo que es toda la salida que nos vendría llevando hacia Querétaro. Tenemos ahí al fondo lo que son los grandes edificios, Torre Reforma, Chapultepec 1, la Torre BBVA y la Torre Mayor. Vamos a subir ahorita por ese acceso que se encuentra en la parte central de Cantera, de Chiluca, esa escalera de los Leones que se abrió por primera vez en 1878, cuando se instaló aquí el Observatorio Nacional Astronómico, Meteorológico y Magnético. Posteriormente se mudaría a la zona de Tacuba. Más tarde, por iniciativas de Porfirio Díaz, se embelleció lo que es esta escalera, cubriéndola de mármol blanco, como podemos ver, y colocando un pasamanos de latón para integrarlo dignamente, como diría Porfirio Díaz, a la residencia presidencial. En 1916, Venustiano Carranza ordena que se adorne con esos vitrales que acabamos de ver, realizados por Saturnino Herrán. Esa escalera está flanqueada por 2 leones de mármol. Y a partir de la remodelación que ordenó Carranza, el acceso al jardín quedó resguardado por vitrales emplomados, que es lo que estamos viendo justamente en este lugar. Cuando Maximiliano habitó este espacio, el personal de servicio vivía en la planta baja y los emperadores en la planta alta. Posteriormente, cuando se instala en este lugar el observatorio, fue construida una nueva habitación en el primer piso y las oficinas se colocaron alrededor del jardín. Las escaleras aparecen en los planos de 1882, cuando el edificio empieza a funcionar como residencia presidencial. Estamos viendo lo que es ya el segundo piso. Vamos a ubicar en ese extremo lo que es la habitación de Porfirio Díaz. Sabemos que Porfirio Díaz murió en Francia un 15 de septiembre y la cama que vamos a ver fue traída directamente de Francia, que forma parte de este complejo museográfico. En esta planta alta, básicamente, podemos ver la recámara de Porfirio Díaz, la recámara de Carmen Romero Rubio, también vamos a ver lo que es el despacho de Carmelita y el Salón de los Emplomados, que es uno de los lugares más bonitos, así como el despacho de Porfirio Díaz y el Salón de los Embajadores. Aquí tenemos al Torreón, al Caballero Alto. Caballero Alto es un término de arquitectura militar, por eso tiene ese término. Es otro de los lugares más fotografiados, ¿no? Colocarse ahí en una de las fuentes del Caballero Alto, darle la vuelta. A Carlota también se le obedece traer los árboles frutales, los plantes, las rosas. Entonces, en esa época podemos imaginarnos cómo lucía, como actualmente podemos apreciar en el segundo piso del Alcázar de Chapultepec. Sigamos dándole una vuelta aquí al Caballero Alto antes de ingresar lo que son a las habitaciones. De primer lugar, vamos a ver la de Porfirio Díaz. Entonces tiene su historia, ¿no? Colegio militar, en la época de Porfirio Díaz. Ya en el siglo XX, también en 1939, Lázaro Cárdenas decreta que se instalara el Museo Nacional de Historia y el recinto es declarado Patrimonio Nacional. Entre 1941 y 1944, el edificio fue restaurado para albergar colecciones del museo. Y es en 1944 cuando Miguel Ávila Camacho inaugura el Museo Nacional de Historia, data de 1944. Posteriormente se mandó a construir Los Pinos y es por ello que los presidentes dejaron de habitarlo aquí. Aquí estamos viendo lo que es la recámara de Porfirio Díaz. Aquí se exhibe un ajuar compuesto por una cama, ropero, tocador
con un espejo elaborado en madera de cedro con aplicaciones de bronce, que es lo que estaremos viendo allá al fondo. Trabajo de franceses de principios del siglo XX. En esa cama murió Porfirio Díaz en París a media mañana, el 2 de julio de 1915, en la casa que se ubicaba allá en París. Se la trajeron y es lo que estamos viendo ahí. Dice que los que estuvieron cerca de Porfirio Díaz en aquellos momentos, que se complació oyendo hablar de México, hizo que le dijeran que pronto se arreglarían allí todas las cosas y que todo iría muy bien. Ese trabajo fue donado a este museo en 1965. Y ahorita estamos viendo, ahora en el otro lado, Porfirio tenía su recámara y Carmen Romero Rubio tenía su recámara. Carmen cuenta la historia que le ponía talquito a Porfirio Díaz para que no se vea morenito, ¿no? Carmen lo hacía ver con el rostro más claro para todas las fotos. Recordar que Carmen tenía 17 años y Porfirio Díaz ya le estaba pegando a los 50 años. Entonces, en esta recámara de Carmen Romero Rubio, como dice ahí, es un modelo de la distinción. También tenemos un ajuar de estilo imperio, integrado por cama, burós, cajoneras, roperos y tocador, ¿no? Todo ello a finales del siglo XIX. Carmelita fue ejemplo de distinción, como dijo la cédula. Era una dama elegante, de buenos modales, discreta y devota, ¿no? Ganó una enorme popularidad por esa influencia, pero a pesar de ello permaneció alejada de los asuntos políticos y ayudó siempre a impulsar a Porfirio Díaz, ¿no? En su recámara se refleja la austeridad típica de la moda europea que era imitada por la familia presidencial, por la alta sociedad. ¿Y a dónde llegamos ahorita? Uno de los lugares más bonitos, el Salón de los Emplomados. Los vientos llegan fuerte del norte. Antes de que no estuviera este Salón de Emplomados, el viento llegaba fuerte. Entonces Porfirio Díaz dijo, quiero que se coloque unos vitrales a modo de que el aire ya no pegue tan fuerte. Entonces, ese es el corredor oriente que presentaba problemas de esas intensas corrientes. Entonces fue que Porfirio Díaz mandó a construir y cubrir la terraza con vitrales. Aquí tenemos lo que es la continuación de la escalera, estamos en el otro extremo, y esos vitrales, para hacer más agradable la estancia de sus habitantes, se mandaron a traer de Francia, fueron elaborados por la casa un nombre francés muy difícil de pronunciar, ¿no? Que se instalaron aquí en 1900. Cada vitral o emplomado representa figuras mitológicas grecorromanas. Pomona, como es la diosa de las cosechas, Flora, la belleza, y las flores que abren en primavera. También está la diosa Hebe, tenemos la diosa Ceres, es decir, tenemos todo este complejo y todo este discurso armonioso de lo que es estas musas, estos personajes greco-romanos. Irónicamente, las figuras se escondieron a los ojos de la mayor parte de la población del país, ¿no? Sumida entonces en la pobreza y el desencanto por lo suntuoso de este lugar. Entonces, como que no consideraban políticamente correcto que a pesar de una crisis se pudiera exhibir lo que es toda esta grandeza. Ya tiempo después, ya no les importó y ya fue que lo mostraron. Aquí estamos viendo lo que son estas musas. Tenemos representaciones de la casa, la fertilidad y el nacimiento, la representación de la agricultura, el grano, el amor, todo este salón de los emplomados que tiene como vista hacia el oriente de la Ciudad de México, justamente la parte alta del castillo, que nos daría justamente acceso al Paseo de la Reforma. Aquí tenemos el baño de Carmen Romero Rubio. Sus baños estaban, en este caso el de Carmen estaba justamente en este sector. Ahí está la evidencia de que estuvimos ahí, saludando a la cámara. Esta visita fue reciente al castillo de Chapultepec. Saliendo de este corredor hay un corredor en medio, que es la que nos daría acceso al despacho del presidente Porfirio Díaz y al salón de los embajadores. Aquí estamos viendo de nueva cuenta lo que es el Torreón Alto. Aquí había un telescopio que, como les comentaba, posteriormente se mudó lo que es a la zona de Tacuba y fue el Observatorio Nacional.
También tenemos en este sector donde se llevan a cabo conciertos de música clásica. Recordar que algún tiempo, cuando vino Elton John en la época de Fox, fue aquí donde hubo ese pequeño concierto. Y vamos bajando, también sobresale lo que son mucho los pisos, esos colores negro y blanco, como si fuera un tablero de ajedrez. Ya vamos preparando lo que es nuestro descenso por este vitral que mandó a colocar Venustiano Carranza. Estamos bajando otra vez por la puerta de los Leones. Eventos trágicos, sabemos, 13 de septiembre de 1847, los niños héroes defendieron el castillo ante la invasión de Estados Unidos. Juan Escutia toma la bandera y se avienta en uno de los extremos. Ahí tenemos el Chapulín, vamos saliendo de lo que es Alcázar, está delimitado lo que es el Alcázar con el Museo Nacional de Historia. Por aquí terminaría nuestro recorrido, empezaríamos por el Salón de Carruajes, el Salón de Acuerdos, todas las habitaciones, hasta llegar al segundo piso. Sede del Colegio Militar, aquí en la parte alta había un templo, en la época de los aztecas, que fue reemplazado por una iglesia dedicada a San Miguel Arcángel. Si ustedes bien saben, la colonia se le conoce como San Miguel Chapultepec, por la advocación de San Miguel Arcángel que se coloca arriba, reemplazando lo que es a la figura de los aztecas. Y aquí retomo, en el Cerro del Tepeyac se fundó la Villa de Guadalupe. En el Cerro de la Estrella, donde se llevaba a cabo el Fuego Nuevo, ahí se lleva a cabo las representaciones de Semana Santa. Y aquí en el Cerro de Chapultepec se colocó una iglesia de San Miguel Arcángel. Las montañas fueron sagradas para el mesoamericano, recolectores de agua, puntos altos, emulación de la naturaleza. Es por ello que en el Valle de México las montañas cobran gran importancia. El español, después de la fundación de México, determinó que estas montañas también fueran escenarios muy importantes de la colonia, la nueva ciudad que se estaba gestando a partir de mediados del siglo XVI. Aquí vamos despidiéndonos de este jardín exterior, los arcos de la época de Maximiano. Vamos a bajar rápidamente, muy rápidamente. Aquí tenemos el control para llegar justamente al inicio de nuestro recorrido, donde hoy en día se puede tomar ya el trenecito, venden comida, ya sabrán todo el tema de comida rápida aquí. Pues ya vamos llegando a nuestro final, como siempre agradeciendo, y ahorita retomamos micrófono.